La honestidad te está condenando al silencio. Yo sé lo que sientes. Es esa sensación de ansiedad en medio de una discusión grupal. Tienes un argumento perfecto, la lógica está de tu lado, la evidencia es abrumadora, pero, de repente, te descubres dudando. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que las caras no son amigables. Nadie está de tu lado. Hay una amenaza en el aire, sutil, invisible, pero tan real como el piso bajo tus pies. Sientes que si abres la boca, serás el extraño del castillo. Serás el blanco del ridículo. O, en el peor de los casos, serás el próximo en ser cancelado o aislado. Entonces, te callas. Tu opinión, por más verdadera que sea, muere en la punta de tu lengua. No estás solo. De hecho, estás sintiendo lo que es, probablemente, el motor más poderoso de la sociedad humana, el miedo al aislamiento. Te enseñaron a creer que las opiniones se deciden por la razón. Esa es la mentira que la sociedad te contó. La verdad que la psicología social revela es brutal. Tu opinión no gana por ser la más lógica, sino por ser la que tiene coraje para ser expresada públicamente. Existe un mecanismo, invisible y constante, que opera en todas las reuniones, en todas las redes sociales y en todos los debates, decidiendo quién puede hablar y quién será silenciado. Ese mecanismo es la espiral del silencio y está impulsado por apenas 4 factores cruciales. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una teoría, sino un mapa de supervivencia social. Vas a entender el algoritmo secreto que determina la fuerza y la debilidad de cualquier idea, en cualquier grupo. Vamos a transformar las premisas académicas más profundas sobre el comportamiento de masas en un framework accionable de 4 pasos. Saldrás de este video con la claridad para identificar si estás a punto de ser silenciado o si estás en el camino correcto para influenciar al grupo. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El primer factor, y el más poderoso, es lo que la teoría llama amenaza y miedo. La sociedad opera sobre la base de un principio fundamental y brutal, la amenaza de aislamiento. Piensa en tu grupo social como una manada de lobos. La supervivencia del lobo solitario es casi nula. De la misma forma, para el ser humano, ser excluido del grupo, ya sea una tribu, una familia o el círculo profesional, es una sentencia de muerte social. Este miedo no es aprendido, es instintivo, biológico y probablemente genético. Por eso, el cuerpo reacciona a esta amenaza incluso antes de que tu mente consciente la procese. Imagina la siguiente escena, descrita en detalle. En un ambiente universitario turbulento de los años 70, un estudiante apoyaba al partido minoritario, demócrata cristiano. Ella usó un pequeño broche. El broche era un símbolo visible de su opinión, una señal pública de que no estaba aullando con la manada. ¿Qué pasó? Fue blanco de miradas hostiles y desaprobación percibida. No hubo pelea, no hubo debate racional. Solo el poder suave del juicio social. Se quitó el broche y se cayó. Sucumbió al primer factor, el miedo a ser aislada por un simple símbolo. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, la ley no escrita del grupo, la costumbre, la moda, la moralidad, siempre es más observada que la ley civil o divina. Como dijo el filósofo John Locke, se necesita ser lo suficientemente firme e insensible para soportar la constante antipatía y censura de tu propio círculo. ¿Cuántos de nosotros lo logramos? Casi nadie. Este factor no se manifiesta solo en política. Piensa en tu vida profesional. ¿Alguna vez te sentiste avergonzado, con rubor, tartamudeo, manos temblorosas, al exponer un error, incluso cuando estabas técnicamente correcto? La vergüenza es el termómetro del miedo al aislamiento. Tu piel social, es la primera en sentir el riesgo. El lado inverso, si tu opinión parece ser la aprobada por el grupo, el miedo se invierte. Sientes un impulso de hablar, porque ser el portavoz de lo que es socialmente aceptado es un estado de felicidad relativa. El primer factor, por lo tanto, no se trata de la verdad, sino del riesgo de castigo social. Pregunta, ¿cuál fue el último momento en que preferiste el error a la soledad? La respuesta es, fue el factor 1 el que te forzó a eso.
Si el miedo al aislamiento es el motor de la espiral, la observación constante es el radar que nos guía. Este es el factor 2, evaluación. El miedo es tan visceral que nos obliga a monitorear continuamente el ambiente. No podemos darnos el lujo de hablar en un clima de desaprobación. Por eso, la naturaleza nos equipó con lo que el concepto llama sentido cuasi estadístico. ¿Qué es esto? Es nuestra capacidad innata de sentir la opinión dominante sin necesitar encuestas de opinión. Es como un sensor social invisible. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. En una investigación, preguntaron a las personas si podían dar un punto de vista sobre la opinión de las personas a su alrededor sobre un tema polémico. Entre 80% y 90% de las personas pudieron hacerlo. Esto demuestra que la observación no es un esfuerzo, es un estado continuo. ¿Cómo haces esta evaluación? Primero, señales visibles. Mira símbolos como el broche de la estudiante, ropa, hashtags, calcomanías o incluso los memes que se comparten. Todo esto es un discurso en la esfera pública. Segundo, silencio y entusiasmo. Mides quién está hablando con más pasión y quién se está quedando en silencio. Si una facción habla fuerte y la otra se calla, el silencio se interpreta como debilidad y el habla como fuerza. Tercero, los medios y el doble clima. Usas el filtro de los medios, televisión, prensa, redes, como principal termómetro. Los medios no solo reflejan la opinión, crean un pseudoambiente. Piensa en 1976 en Alemania, cuando hubo un debate político polarizado. Las encuestas mostraron que la percepción de qué lado estaba ganando el clima de opinión solo cambió significativamente para quienes veían televisión. Esto significa que tu sensor social puede estar siendo alimentado por una realidad falsa, una cámara de eco creada por la selección y énfasis de los medios. Los medios tienen una función de articulación. Dan las palabras, el discurso, los argumentos, a un lado, dejando al otro lado mudo, aunque sea la mayoría en números. Imagina esta escena por un momento. Estás en una reunión de trabajo y tu jefe usa la jerga de moda, el zeitgeist del momento. Si no sabes lo que significa, o no usas la palabra clave correcta, no serás aislado, pero tu voz será silenciada por atrofia. No tendrás las palabras correctas para articular tu idea. El factor 2 es lo que llamamos clima de opinión. Es lo que la mayoría piensa que la mayoría piensa. Y es esta percepción, y no la realidad fría de los números, la que dicta tu comportamiento. El factor 3 es la consecuencia directa de los dos primeros. El miedo, factor 1, te fuerza a observar, factor 2, y esa observación te lleva a tomar una decisión de comportamiento. La decisión es binaria e instintiva, hablar o callar. Hablar, si percibes que tu opinión es la mayoritaria o en ascenso, el lado ganador. Callar, si percibes que tu opinión es la minoritaria o en declive, el lado perdedor. Esta es la expresión selectiva o comportamiento. La persona no cambia de idea por convicción racional, sino por un instinto de supervivencia social. Uno de los mayores insights de la psicología social es el experimento de Solomon Asch. Personas fueron colocadas en un grupo para comparar la longitud de líneas. La respuesta correcta era obvia, pero los confederados, actores, daban la respuesta incorrecta en coro. La mayoría de las personas, temiendo el aislamiento más que el error, afirmaban compartir las opiniones de la mayoría. El ensar es devastador, las personas prefieren el error obvio a la soledad social. El comportamiento de hablar o callarse es una reacción defensiva para evitar el ostracismo. Para medir esta disposición en la vida real, la teoría usa la prueba del tren. La pregunta es simple: ¿hablarías con un desconocido en el tren sobre política, sabiendo que tiene una opinión opuesta a la tuya? Los resultados son claros. La facción que se sentía en ascenso, el lado ganador, tenía significativamente más voluntad de expresarse públicamente. La inclinación a debatir se reduce inmediatamente cuando se enfrenta crítica u hostilidad. Esto nos lleva al fenómeno más famoso vinculado a este factor, el efecto vagón del ganador, bandwagon effect. Las personas no cambian el voto o la opinión porque quieren gloria, sino porque quieren evitar el aislamiento del lado perdedor. Es un motivo más modesto y defensivo de lo que se piensa. Ejemplo electoral:
en las elecciones alemanas de 1965 y 1972, la intención de voto real estaba equilibrada, pero la expectativa de victoria, el clima de opinión, de un lado se disparaba. ¿El resultado? Un giro de última hora donde votantes cambiaron el voto hacia el lado percibido como ganador, dándole una ventaja decisiva de 3 a 4%. La expresión selectiva de los indecisos y la energía de la facción, factor 4, hicieron la diferencia. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad sobre el comportamiento humano. Llegamos al punto crucial, el factor 4, el refuerzo en espiral. Esta es la dinámica que da nombre al concepto. El proceso es un ciclo de feedback autorreforzador. El comportamiento de expresión selectiva, factor 3, refuerza la percepción, factor 2, impulsando la espiral. La dinámica del refuerzo funciona así. La minoría percibida se calla por miedo al aislamiento. Ese silencio hace que la opinión dominante parezca aún más fuerte y consensual. Esa percepción de fuerza aumenta la amenaza de aislamiento para quien piensa diferente, factor 1. Aumenta la disposición a hablar del lado que se siente fuerte, factor 3. El resultado es que la opinión más débil desaparece de la conciencia pública. La minoría, o el lado en declive, se convierte en un miembro muerto que fue separado del cuerpo social. Piensa en una moda, fashion, en el mundo de los negocios o la cultura. Una idea, por más absurda que sea, gana fuerza. Las personas la adoptan por imitación y por miedo a quedarse atrás, no por convicción. El conde y la condesa, los formadores de opinión, legitiman la idea al usarla públicamente y la ciudad adopta la moda en masa. ¿Quién se atrevería a ser el único en no seguir la tendencia? El costo social es muy alto. La moda se convierte en la ley de la opinión. El poder oculto de los inactivos, el refuerzo en espiral también revela la fuerza del silencio pasivo. En 1976, en Alemania, la caída de la disposición a expresarse públicamente precedió el resultado electoral. El porcentaje de votantes que no harían nada, no apoyarían públicamente a su partido, aumentó, actuando como un barómetro sensible del clima de opinión. El silencio de los apoyadores inactivos ya era una señal clara de que el clima estaba cambiando, impulsando la espiral. Por eso es que la razón humana es tímida y cautelosa cuando se deja sola. La lógica individual es débil contra el tsunami del consenso percibido. Tu razón solo gana fuerza en proporción al número de personas con las que está asociada. El silencio de tu minoría debilita la voz de quien aún está hablando. Pero hay una esperanza, el núcleo duro. La minoría que resiste al silencio. Antes de mostrarte la estrategia de los que vencen el silencio, quiero que sepas que preparé un material completo y gratuito para que explores este concepto a fondo, incluyendo la prueba del tren para medir tu propio miedo al aislamiento. Encuéntralo en el link de la descripción del video, descárgalo ahora. Después de entender los 4 factores, la pregunta es, ¿cómo usar este conocimiento a mi favor y no ser silenciado? La clave está en el núcleo duro, hardcore, y la vanguardia. Primero, sé el núcleo duro, la resistencia del pasado. El núcleo duro es la minoría que se niega a callarse, incluso cuando la espiral está en su apogeo. Son como Don Quijote, firmes en sus convicciones del pasado. Acción, el núcleo duro debe buscar el apoyo de un único aliado. El experimento de Asch mostró que un solo aliado reduce el conformismo de la mayoría del 32% al 5.5%. Tu voz minoritaria, unida a una más, rompe la presión. Acción, usa símbolos visibles de cohesión en lugar de esconderte. Si el broche de la estudiante era un riesgo, un grupo de personas usando el mismo símbolo, ropa, calcomanía, eslogan, hace que el riesgo sea aceptable y envía una señal de fuerza para el factor 2, observación constante. Segundo, sé la vanguardia, los articuladores del futuro. La vanguardia es la minoría enfocada en el futuro. No están atados al pasado, están preparando el camino para el cambio. Acción, usan el poder de los medios a su favor. Se convierten en los articuladores. Proveen las palabras correctas y los estereotipos concisos para que la mayoría silenciosa, aquella que está de acuerdo, pero no sabe cómo expresarse, pueda finalmente manifestarse.
Transforman una creencia vaga en una imagen mental clara, el estereotipo, que carga la carga emocional de aprobación. Acción. Recuerda el teorema de Daisy, la ley no solo refleja la opinión, sino que la crea. Si tu opinión se convierte en ley, reduce el miedo al aislamiento para quienes la apoyan y la aceptación aumenta. La vanguardia se concentra en transformar su idea en algo legal o institucional. Tercero, usa la coherencia pública, la regla de Richelieu. Finalmente, debes gobernar la opinión usando lo que el cardenal Richelieu llamó el tesoro de los corazones. El poder no se basa solo en el ejército o la riqueza, sino en la reputación, ex-estimatio. Acción. Necesitas mantener la coherencia pública en tu branding personal y profesional. Evita la risa del mundo. El ridículo es la sanción más efectiva. La espiral del silencio no se trata de quién es más inteligente, sino de quien tiene la mayor reputación de fuerza y cohesión. En resumen, para vencer el silencio, no necesitas ser el más racional, necesitas ser quien tiene más coraje para soportar la soledad inicial, buscando el apoyo de un único aliado y proveyendo el lenguaje para que la mayoría, que está asustada y silenciosa, pueda finalmente hablar. Ahora ves el juego social con una claridad brutal. Tu opinión no perdió por falta de lógica, sino por falta de fuerza percibida y coraje para expresarla. No estabas sintiendo ansiedad, estabas sintiendo el termómetro de la supervivencia social. El factor 1, miedo al aislamiento, es tu desafío, y el factor 4, refuerzo en espiral, es tu campo de batalla. A partir de hoy, cuando enfrentes oposición, no busques argumentos, busca un aliado. Sé el primero en hablar y rompe la presión. Recuerda la lección de James Madison, tu razón es tímida cuando estás sola. Únete y se volverá irresistible. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. El verdadero poder es la libertad de expresarte. Nunca te calles por miedo. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos cómo la risa homérica puede destruir tu reputación. Nos vemos ahí.